Eran dos hombres unidos por la misma pasión: conquistar las montañas más altas del mundo sin oxígeno artificial, desafiando los límites de la resistencia humana. Alberto Serain, un camionero español de 55 años convertido en leyenda del alpinismo, y Mariano Galván, un experimentado guía argentino de 37 años que había hecho de las alturas su hogar. Juntos habían conquistado gigantes como el Dhaulagiri y el Manaslu, formando una cordada que inspiraba respeto en la comunidad montañista mundial. El 24 de junio de 2017, ambos desaparecieron sin dejar rastro en la arista más técnica y peligrosa de una de las montañas más letales del planeta, el Nanga Parbat, conocido como la montaña asesina. Durante 8 años, su destino permaneció envuelto en el misterio de las nieves eternas del Karakorum pakistaní, hasta que una exhaustiva investigación de rescate reveló la terrible verdad que había permanecido sepultada en el hielo durante casi una década. Lo que los equipos de búsqueda descubrieron en la arista Maseno cambiaría para siempre la forma en que el mundo del alpinismo recordaría a estos dos gigantes de la montaña. Esta es la historia real de una tragedia que conmocionó al planeta montañista y que nos recuerda que incluso los alpinistas más experimentados pueden sucumbir ante la furia implacable de las montañas más altas del mundo. Alberto Serain. Berasategui había nacido en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco español, el 20 de agosto de 1961. Su historia en el alpinismo era excepcional. Un camionero de profesión que había logrado escalar 10 de los 14 8000 del planeta, siempre sin oxígeno suplementario y frecuentemente en solitario. Su leyenda se había forjado en el K2 durante la trágica temporada de 2008, cuando logró hacer cumbre en solitario el 1 de agosto, descendiendo exitosamente antes de que se desatara la serie de eventos que costaría la vida a 11 montañistas el 2 de agosto. Serain no era un alpinista convencional. Mientras otros expedicionarios contaban con patrocinios millonarios y equipos de apoyo, él había llegado al K2 con recursos limitados, haciendo un trato con un sirdar para trabajar como porteador a cambio de un lugar para su tienda. Los locales quedaron impresionados al ver a un occidental escalar como un sherpa, ganándose su respeto a pulso. Su decisión de ascender solo desde el campo 3, mientras otros equipos sufrían de fiebre de cumbre y discutían sobre las cuerdas fijas, demostró su intuición montañera excepcional. Su palmarés incluía ascensiones al Everest, Dhaulagiri, Manaslu, Annapurna, Cho Oyu, Shishapangma, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 y Broad Peak. Cada ascensión había sido ejecutada en estilo alpino, sin oxígeno artificial, demostrando una resistencia física y mental extraordinaria. Para Alberto, la montaña no era solo un deporte, sino una filosofía de vida que requería humildad, preparación y respeto absoluto por las fuerzas de la naturaleza. Mariano Galván, nacido en Argentina, representaba la nueva generación de alpinistas sudamericanos que habían puesto el continente en el mapa del alpinismo de élite. A los 37 años, ya había conquistado 7 8000 sin oxígeno suplementario: Everest, Lhotse, Dhaulagiri, Manaslu, Broad Peak y otros gigantes himalayos. Su aproximación al alpinismo era técnica y calculada, describiéndolo como un gran juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser pensado varias jugadas por adelantado. Galván había comenzado como guía de alta montaña en los Andes, desarrollando sus habilidades en las paredes técnicas de Aconcagua y otras cumbres sudamericanas antes de trasladar su experiencia a los 8000 asiáticos. Su filosofía del alpinismo se basaba en la velocidad como herramienta de seguridad. Mientras más rápido se movieran en la zona de muerte, menores serían las probabilidades de ser víctimas de avalanchas, tormentas o mal de altura. La sociedad entre Serain y Galván había comenzado en el Dhaulagiri en la primavera de 2016. La química entre ambos había sido inmediata. Compartían la misma ética del alpinismo limpio, sin oxígeno artificial ni apoyo de alta altitud. En el Manaslu,
Esa misma temporada de otoño, habían protagonizado una de las ascensiones más rocambolescas de la historia del ochomilismo. Su tienda del Campo 2 había desaparecido misteriosamente, algo que atribuyeron públicamente al jefe de una expedición comercial. Sin refugio a más de 6.200 metros, la lógica dictaba descender al campo base, pero Galván decidió quemar la frustración y continuar solo hacia la cumbre, siendo posteriormente alcanzado por Serain. Como describió Alberto posteriormente, hemos hecho el Manaslu a nuestra manera. El Nanga Parbat, con sus 8.125 metros de altura, había sido bautizado como la montaña asesina por una razón siniestra. Antes de que Hermann Bull lograra la primera ascensión en 1953, 31 personas habían perdido la vida en sus laderas. La montaña había continuado cobrando víctimas a lo largo de las décadas, acumulando un total de 79 fallecidos hasta 2017. Entre los 14 8000, solo el Annapurna tenía una tasa de mortalidad superior. La arista Maseno representaba el último gran problema sin resolver en el Nanga Parbat. Con aproximadamente 13 kilómetros de longitud, era considerada la arista más larga de cualquier 8000, involucrando un desnivel total de 6.500 metros y la travesía de 8 subpicos técnicos. La ruta había sido intentada por algunos de los alpinistas más legendarios del mundo. Doug Scott la había intentado 2 veces, Wojtek Kurtyka, Loretan y Jean-Christophe Lafaille, una vez cada uno, todos sin éxito. Los primeros en completar la arista propiamente dicha habían sido los estadounidenses Doug Chabot y Steve Swenson en 2004, pero se vieron obligados a retirarse por la ruta Shell desde el Collado Maseno, sin alcanzar la cumbre principal. Completar la arista y hacer cumbre se consideraba el premio gordo del Himalaya y Karakorum. Finalmente, en 2012, los británicos Sandy Allen y Rick Allen lograron la primera travesía completa, recibiendo el Piolet d'Or, la distinción más alta del alpinismo mundial. Serain ya había intentado la arista Maseno en 2011, junto con Juan Carlos Chingu Arrieta, pero se vieron obligados a retirarse debido al mal tiempo. La ruta había quedado grabada en su memoria como una cuenta pendiente, el desafío definitivo que daría corona a su carrera alpinística. Para su segundo intento, Serain había elegido cuidadosamente a Galván como compañero de cordada. Ambos compartían la filosofía del alpinismo en estilo alpino, rápido, ligero y autosuficiente. Su plan era audaz incluso para los estándares de élite: completar la travesía completa de la arista Maseno y alcanzar la cumbre principal en un estilo más puro que la primera ascensión, con un equipo de solo 2 personas en lugar de 6. El 11 de junio de 2017, ambos alpinistas partieron hacia Pakistán con la determinación de escribir sus nombres en la historia del alpinismo mundial. Su expedición se había denominado 22K14S8000, un proyecto ambicioso que buscaba escalar 2 veces los 14 8000, demostrando que las ascensiones de élite podían repetirse con la misma excelencia técnica. El 15 de junio, Serain y Galván llegaron al campo base Diamir, ubicado a 4.200 metros de altura. Desde allí, podían observar la imponente arista Maseno serpenteando hacia el cielo como una espina dorsal de hielo y roca. Las autoridades pakistaníes les habían prohibido acampar en el inicio de la ruta por razones de seguridad, obligándolos a mantener su base de operaciones en el campo base oficial. Durante los primeros días, se dedicaron al reconocimiento y al transporte de cargas. El 17 de junio realizaron su primer viaje de carga hasta la base de la arista Maseno, ubicada alrededor de los 4.500 metros. El viaje de ida y vuelta les tomó aproximadamente 10 horas, confirmando que su nivel de aclimatación y forma física era óptimo. El 18 de junio comenzaron oficialmente su intento. La estrategia era clara: moverse rápido y ligero, estableciendo campos mínimos y dependiendo de su resistencia y experiencia para superar las secciones técnicas. El 19 de junio lograron ascender más de 1000 metros en un solo día.
alcanzando aproximadamente los 5.600 metros antes de ser detenidos por una tormenta. Las condiciones meteorológicas en el Nanga Parbat pueden cambiar en cuestión de horas, y la tormenta que enfrentaron era típica de la montaña. Vientos huracanados, nevadas intensas y temperaturas que descendían por debajo de los 40 grados bajo cero. Durante 4 días permanecieron acampados, esperando una ventana meteorológica favorable. El 23 de junio, las condiciones mejoraron lo suficiente para continuar. Seraín envió su último mensaje vía satélite, informando que se encontraban bien y progresando hacia el pico Maseno. Su plan era acelerar el ritmo, ya que los pronósticos meteorológicos indicaban el deterioro de las condiciones para los días siguientes. «Vamos a buen ritmo por la ruta», había comunicado Alberto, añadiendo que intentarían completar la arista rápidamente debido a la meteorología adversa pronosticada. El 24 de junio, a las 0:57, Alberto activó su dispositivo de rastreo GPS cuando se encontraba a 5.800 metros de altura. Durante las siguientes 6 horas el dispositivo registró un ascenso progresivo y constante, con una velocidad de aproximadamente 60 metros de desnivel por hora, enviando señales cada 10 minutos. A las 6:14, el tracker registró que habían alcanzado los 6.270 metros, su punto más alto. Había sido un ascenso técnico y demandante, pero dentro de los parámetros normales para alpinistas de su calibre. 1 hora más tarde, a las 7:11, algo cambió dramáticamente. La siguiente señal del dispositivo mostró una posición que estaba a 150 metros de desnivel por debajo del punto más alto y aproximadamente 180 metros de distancia lateral, a 6.112 metros de altura. El dispositivo había experimentado una caída súbita y significativa desde la arista hacia las pendientes que daban hacia la cara Rupal. Durante las siguientes 15 horas, hasta las 22:20, el tracker permaneció completamente estático en esa misma posición, emitiendo señal sin moverse un solo metro. Luego, se apagó automáticamente, tal como estaba programado para hacer después de 24 horas de activación. Crucialmente, no se había activado ninguna señal de alarma de emergencia. En el campo base, la ausencia de comunicación inicial no generó alarma inmediata. Los alpinistas experimentados a menudo permanecen incomunicados durante varios días, cuando están comprometidos en secciones técnicas de una ruta. Sin embargo, cuando pasaron más de 72 horas sin noticias, el equipo de apoyo en España, coordinado con la empresa de seguimiento Summit Karakoram, comenzó a gestionar las comunicaciones necesarias para establecer contacto. Patricia, la esposa de Alberto, había sido la primera en alertar sobre la situación. Su llamada al alpinista rumano Alex Gaban, quien se encontraba en el campo base del Nanga Parbat, intentando la ruta normal Kinshofer, desencadenó los primeros esfuerzos de búsqueda y rescate. Gaban, un alpinista experimentado con participación previa en 7 misiones de rescate en helicóptero en el Himalaya, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. El 28 de junio, se organizó el primer vuelo de búsqueda. En Pakistán, a diferencia de Nepal, donde las operaciones de rescate son manejadas por empresas privadas, los helicópteros de rescate dependen del ejército y están sujetos a una burocracia compleja y costosa. El helicóptero del ejército pakistaní despegó del aeropuerto de Skardu alrededor de las 6 de la mañana, hora local, con Gaban a bordo para proporcionar orientación técnica. Las condiciones meteorológicas en el Nanga Parbat eran adversas. Después de 3 horas de vuelo, el helicóptero se vio obligado a regresar sin resultados debido a las nubes densas que cubrían completamente la arista Maseno. La visibilidad era prácticamente nula en las coordenadas exactas donde el tracker había emitido sus últimas señales. Durante varios días las condiciones meteorológicas impidieron nuevos vuelos de búsqueda. Cada madrugada, el operativo estaba preparado para despegar hacia el Nanga Parbat desde Skardu, pero las tormentas persistentes hacían imposible volar con seguridad a las altitudes necesarias. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada del 1 de julio,
Las condiciones mejoraron lo suficiente para permitir un vuelo de búsqueda extensivo. Esta vez, 2 helicópteros participaron en la operación, volando un total de 6 horas y media de búsqueda efectiva, dividida entre ambas aeronaves para cubrir diferentes áreas sin duplicar esfuerzos. Los helicópteros siguieron meticulosamente la arista Maseno hasta los 7.400 metros, llevando al límite las capacidades técnicas de las aeronaves a esa altitud. Buscaron en grietas, cornisas y cualquier lugar donde los alpinistas pudieran haber encontrado refugio. El equipo de búsqueda verificó cada metro cuadrado de la montaña en las coordenadas proporcionadas por el dispositivo de rastreo. Lo que descubrieron en las coordenadas exactas de la última posición del tracker cambió todo. En el punto donde el dispositivo había permanecido estático durante 15 horas, encontraron evidencia inequívoca de una avalancha masiva de placa. La línea de fractura era claramente visible desde el aire, así como una cantidad considerable de detritos de nieve y hielo que se extendían ladera abajo hacia la cara Rupal. Más perturbador aún, las huellas de Alberto y Mariano eran visibles en la nieve hasta el punto exacto donde comenzaba la línea de fractura de la avalancha. Después de ese punto, no había más rastros humanos en ningún lugar de la montaña. Las huellas simplemente desaparecían, como si la tierra se los hubiera tragado. Alex Gavan, coordinando la búsqueda desde el helicóptero, describió posteriormente la escena como evidencia demasiado pesada, demasiado difícil de digerir. La avalancha había sido de proporciones masivas, arrastrando todo a su paso hacia las profundidades de la cara Rupal. La posición estática del tracker durante 15 horas coincidía perfectamente con el punto donde los detritos de la avalancha se habían acumulado. El equipo de búsqueda reconstruyó los eventos finales. Alberto y Mariano habían estado progresando normalmente por la arista Maseno cuando una placa de nieve masiva se desprendió, arrastrándolos desde los 6.270 metros hasta los 6.112 metros, donde el tracker había permanecido sepultado bajo toneladas de nieve y hielo hasta agotarse su batería. La confirmación oficial llegó de forma lacónica, pero definitiva. Según el avistamiento realizado desde el helicóptero, tristemente había que descartar la posibilidad de supervivientes. Las autoridades pakistaníes, en coordinación con la embajada española en Islamabad y los familiares de ambos alpinistas, tomaron la decisión de dar por terminada la búsqueda. La noticia se extendió como una onda de choque por la comunidad montañista mundial. Alberto Serain y Mariano Galván, 2 de los alpinistas más respetados y experimentados de su generación, habían sucumbido a la fuerza implacable de la montaña asesina. Sus muertes elevaron a 81 el número total de fallecidos en el Nanga Parbat, manteniendo su siniestra reputación como una de las montañas más letales del planeta. El funeral de Alberto Serain se celebró en su ciudad natal, Vitoria-Gasteiz, el 7 de julio de 2017. Aproximadamente 2.000 personas asistieron al servicio, incluyendo alpinistas de toda Europa, familiares, amigos y admiradores que habían seguido su carrera. La ceremonia fue un testimonio del impacto que había tenido en la comunidad montañista y en su tierra natal vasca. En Argentina, la familia de Mariano Galván no se rindió inmediatamente. Su hermana Marisol organizó esfuerzos adicionales de búsqueda, coordinando con equipos locales pakistaníes para realizar búsquedas terrestres cuando las condiciones lo permitieran. Mirza Ali, propietario y guía de Karakorum Expeditions, lideró varios intentos adicionales con la esperanza de encontrar algún rastro de los alpinistas desaparecidos. El impacto de sus muertes trasciende las estadísticas del alpinismo. Alberto Serain había sido colaborador activo del programa de TVE Al filo de lo imposible, interpretando el papel de Andrew Irvine en la recreación de la expedición británica de 1924 al Everest. Su historia personal como camionero convertido en alpinista de élite había inspirado a miles de montañistas aficionados a perseguir sus sueños en las montañas. Mariano Galván representaba la nueva generación de alpinistas sudamericanos que habían elevado el nivel técnico del continente. Su filosofía del alpinismo como un gran juego de ajedrez
había influenciado a muchos jóvenes alpinistas argentinos y chilenos que veían en él un modelo a seguir. La arista Maceno del Nanga Parbat continúa siendo uno de los desafíos más codiciados y temidos del alpinismo de élite. Desde la tragedia de 2017, solo unos pocos equipos han intentado la ruta, y ninguno ha logrado completar una segunda travesía exitosa. La montaña parece guardar celosamente el secreto de su conquista, recordando a todos los alpinistas que incluso la experiencia y la preparación más meticulosa no garantizan el regreso a casa. Los cuerpos de Alberto Serain y Mariano Galván permanecen en algún lugar de las profundidades heladas del Nanga Parbat, sepultados bajo toneladas de nieve y hielo en las laderas de la Cara Rupal. Como muchos otros grandes alpinistas antes que ellos, se han convertido en parte permanente de la montaña que tanto amaron y respetaron. Su legado perdura en cada alpinista que se acerca a una montaña con humildad y respeto, recordando que en las grandes alturas, la línea entre la gloria y la tragedia es tan fina como el filo de una arista de hielo. Alberto y Mariano vivieron y murieron siguiendo sus principios, escalando limpio, rápido y con honor, sin comprometer jamás su ética del alpinismo puro. 8 años después de su desaparición, la comunidad montañista mundial sigue recordando a estos dos gigantes que demostraron que la verdadera grandeza en el alpinismo no se mide solo en cumbres conquistadas, sino en la forma en que se vive y se escala, con integridad, valentía y un respeto profundo por las fuerzas de la naturaleza que gobiernan los 8000. La montaña asesina se ha cobrado muchas vidas a lo largo de las décadas, pero pocas han resonado tan profundamente en el corazón de la comunidad alpinista como las de Alberto Serain y Mariano Galván. Sus nombres están ahora grabados para siempre en la historia del Nanga Parbat, no como víctimas, sino como guerreros que dieron todo por vivir sus sueños en las montañas más altas del mundo. ¿Qué crees que los llevó a intentar una de las rutas más peligrosas del alpinismo mundial? ¿Fue la búsqueda de la gloria eterna o simplemente el llamado irresistible de la montaña? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si esta historia te ha impactado. Suscríbete para más misterios reales de las montañas más peligrosas del planeta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las tragedias que han marcado la historia del alpinismo mundial.